¿no? Yo escuché a muchos compañeros hablar de la crisis económica del capitalismo mundial y de la situación para enfrentarlo. Y si uno recorre Latinoamérica, primero hay que sacarse el sombrero frente a los ecuatorianos que siguen en este paro general pese a la represión. Explicar el triunfo de Petro más allá de las coincidencias o no que tengamos con su programa, sin las enormes luchas que dio el pueblo colombiano, incluso en plena pandemia, contra ese gobierno neoliberal y represivo como el colombiano. No se puede explicar el triunfo de Boric más allá de la diferencia que podemos tener con sus políticas, sin las enormes luchas del pueblo del hermano país de Chile, contra ese régimen pinochetista y sus herederos, los que continuaron después manteniendo gran parte de esa constitución. No se puede explicar, más allá de la diferencia que uno tenga con Castillo, que cayeron 5 presidentes en Perú, sin esa enorme movilización del pueblo peruano contra los planes, que son los planes del imperialismo del Fondo Monetario, y si todos los hermanos latinoamericanos pudieron derrotar a los agentes de golpe en Bolivia, ¿por qué nosotros no podemos derrotar al Fondo Monetario? Porque acá es la otra cara del discurso posibilista, aquellos que dicen, y podemos hasta acá, en realidad tenemos que acordar por acá porque más no se puede. Y la realidad es que el pueblo latinoamericano está demostrando que si se pelea se puede avanzar un camino muy importante en el enfrentamiento a los planes del fondo. Entonces, esta es una primera reflexión. La otra reflexión, este acuerdo con el fondo, no dicho por nosotros que somos de la izquierda revolucionaria, dicho por gente como Llorens, el economista, mano derecha de Mario Cafiero, el fallecido Mario Cafiero, durante muchos años. Dice que el acuerdo de coloniaje es peor que el tratado Rosa-Luxemburgo. Eso es lo que dice Llorens, en un largo trabajo que tiene sobre el problema de la deuda. Y la verdad, tomando los problemas cotidianos, la inflación desbocada, más allá de todas las discusiones técnicas que hay entre los economistas por la tele, la razón es que hay una pelea por el ingreso terrible. La inflación es el mecanismo del imperialismo de nuestra burguesía, de nuestro empresariado, para quedarse con los ingresos de la gente. Es, más allá de tal o cual discusión técnica, es una pelea por el ingreso. Ellos han decidido que la crisis sea con salarios de indigencia, de pobreza, con jubilaciones de indigencia. Eso es lo que han decidido y lo que este gobierno y el conjunto de las fuerzas que dominan este país, de la oposición, que son oposición para la tele y para las elecciones, porque firmaron todos el acuerdo con el fondo, la intención de acuerdo con el fondo. En eso hay un frente único con este gobierno. Son las políticas que nos están aplicando y que podrán hacer muchos discursos, cada vez la gente les cree menos, porque la realidad es que cada vez es más difícil llegar a fin de mes y ser trabajador ya no es sinónimo de estar fuera de la pobreza. Hay un 30-40% de los trabajadores formales, digamos, no hablemos de los informales, que están bajo el nivel de pobreza, y eso tiende a profundizarse porque, ya se lo explicó bien, el acuerdo del fondo necesita la inflación, el gobierno necesita la inflación, los grandes empresarios necesitan la inflación porque es la manera de crearse con los ingresos populares, el fondo para que baje el déficit fiscal, el gobierno para ahorrar jubilaciones, planes sociales y salarios estatales y presupuestos de todo tipo, los grandes empresarios porque es un negocio terrible, los márgenes que sacan como nunca. Otro antecesor habló de cómo nos quieren vender las enormes oportunidades del país en estas épocas de guerra, refiriéndose a lo que fue la experiencia del siglo XX, cuando ese proceso en Argentina, que después dio origen al peronismo, un sector de la burguesía evitó, vía las retenciones y otros mecanismos, que los precios de los alimentos fueran a nivel internacional y que era una plata del negocio que da en el mercado interno para industrializar y desarrollar a los... Eso ya no existe. Este país, nuestro gran empresariado, la gran mayoría, no quiere largar un mango y el gobierno amenaza retenciones que no existen. Por eso, cada vez en un país que está lleno de alimentos nos estamos muriendo de hambre, como en un país que hay energía, pagamos los precios que pagan. Entonces,
no hay ningún camino para la soberanía de este país, no hay ningún camino para nuestro pueblo sin romper con el Fondo Monetario, no hay ningún camino para solucionar la deuda externa que si la primera bandera rompamos este acuerdo, la nulidad de este acuerdo, esto que está planteando la autoconvocatoria y que sostenemos todos, sin la nulidad, la consigna esa. En primer lugar, no hay ninguna posibilidad de pelear por resarcir la deuda interna. Todos los recursos políticos, de denuncias policiales son válidos en la medida que abonen a lo central, que es la movilización en la calle para enfrentarlos y derrotarlos. Y en ese sentido, desde el Frente de Izquierda Unidad, que hemos confluido con la autoconvocatoria en muchas acciones, las describió Lucita también en sus acciones más grandes en su comienzo, creemos que hay que seguir con todo en ese camino. Por lo tanto, ya lo dijeron otros compañeros del FIT Unidad que se expresaron, queremos invitar a la autoconvocatoria, a una nueva acción por la soberanía del país, contra el Fondo Monetario, por nuestros derechos y los derechos de la naturaleza, como dirían los compañeros, el próximo 9 de junio. Creemos que es una gran oportunidad para hacer algo grande de nuevo en nosotros. Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres. Bueno, me parece muy importante el debate que estamos llevando adelante hoy y pensar el momento político. Varios compañeros, compañeras han aludido a que el principal problema que tenemos en la Argentina, me animo a decir en América Latina y el Caribe y en el mundo, es la ausencia de alternativa política. El principal problema que tenemos por delante es la ausencia de alternativa política y ese es nuestro desafío. Yo quiero recuperar el momento en que nacimos como autoconvocatoria. Fue precisamente con el cambio de gobierno, donde una parte importante de nuestro pueblo tenía expectativas en que se iban a cambiar las políticas. Pero nosotros nacimos en ese momento como una iniciativa política para instalar un debate, de que había un gran condicionante político en la Argentina que era el endeudamiento con los capitales privados, especulativos y con el Fondo Monetario Internacional. No era un momento sencillo para instalar nuestra iniciativa política. De nuevo, lo nuestro fue y es una iniciativa política de unidad del movimiento popular, plural, como dice Nina, pero plural que contiene todas nuestras identidades políticas. Compañeros, compañeras, venimos de una historia, de una tradición, y yo quiero reivindicar todas las identidades políticas populares que están contenidas en la autoconvocatoria y la necesidad de seguir creciendo, porque este momento político es distinto de aquel en que nacimos. Este es un momento donde la derecha política se está preparando para asumir la gestión gubernamental nuevamente. Es más, con la emergencia de sectores de ultraderecha, los anarcocapitalistas, que han corrido el debate hacia la derecha e instalaron el tema de la dolarización. Y la dolarización supone la subordinación in extremo de la clase obrera al movimiento obrero y popular en la Argentina. Y el gobierno está respondiendo con devaluación. Y la devaluación, compañeras y compañeros, es el deterioro de la capacidad de compra de los ingresos populares que somos mayoría en la Argentina, salarios, jubilaciones y beneficios sociales. Por eso nosotros tenemos que decir no a la dolarización y tampoco a la devaluación, ni dolarización ni devaluación, sino instalar otra propuesta política. Ese es el desafío de la autoconvocatoria en esta etapa. Ir por más unidad, hacer crecer a la autoconvocatoria con más
y nuevas compañeras, compañeros, organizaciones populares. Se decía, más de 200 organizaciones vienen vinculándose a la autoconvocatoria desde su inicio. Hay que seguir creciendo. Hace falta mucha más iniciativa política y seguir confluyendo. Ha sido muy importante que la autoconvocatoria tenga capacidad de diálogo con compañeras y compañeros que militan en la coalición de gobierno y especialmente con el FITU. Compañeras y compañeros, hay compañeros de la izquierda parlamentaria que estuvieron con nosotros desde el primer momento y otros que discutieron la propia consigna de suspensión de pagos de la deuda, pero que hemos sabido confluir en el camino. Y hay que ir por más unidad, hay que ir por esa unidad. Por eso es interesante la propuesta para el 9 de julio, porque el desafío que tenemos nosotros es seguir construyendo unidad del movimiento popular. No hay que desesperarse, no hay que apresurarse. Es una tarea histórica la de acumulación de poder popular. Muy bien hacen las compañeras y los compañeros en recuperar la tradición de lucha de América Latina de estos últimos años. La lucha del pueblo haitiano, ecuatoriano, colombiano, chileno, y sigamos recorriendo todo el espinel. No es un tema de triunfos electorales, aunque los triunfos electorales ayudan a pensar una perspectiva de transformación. Pero es esa dinámica de lucha, de búsqueda de un sujeto popular para la transformación. Por eso yo empecé señalando que el problema es la alternativa política. En todos lados. No hay solución en ganar una elección. La solución es en construir un sujeto popular que lleve adelante un programa de transformación. En nuestro caso, empezar por la suspensión de pago y auditoría de la deuda. De la deuda, porque es una deuda que debemos, que se debe, y hay que demostrar que es odiosa, ilegítima, ilegal. Tenemos que confrontar porque los recursos con que se paga esa deuda son los recursos que podrían resolver los problemas alimentarios, sanitarios, educativos de nuestro pueblo. Tenemos que disputar esos recursos del Estado. El Estado es un instrumento del capital, pero el Estado también es un ámbito de disputa, es un ámbito para sacarle los recursos públicos que pertenecen a nuestro pueblo y que son utilizados para la acumulación de grandes capitales. Tenemos muchos desafíos por delante. Todavía tenemos herencias de la dictadura militar. La deuda, en primer lugar, es una herencia de la dictadura militar. El proceso de inversiones externas es una herencia de la dictadura militar. La ley de entidades financieras es una herencia de la dictadura militar. Tenemos que romper con esas herencias y por eso nuestro desafío es seguir desarrollando esta iniciativa política para construir poder popular en unidad, ampliando la esfera de alianzas para generar movilización, construir sujeto, construir un programa y avanzar en la transformación social. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal compañeros, compañeras? Mi nombre es Carolina, yo soy miembro del PRML y miembro de la autoconvocatoria por la suspensión del pago de Rosario Santa Fe. Desde ya la intención de participar en este encuentro nacional tenía que ver no solamente con poder traer lo que la autoconvocatoria y las intervenciones a nivel nacional vienen logrando, sino también tratar de aportar una mirada que sirva en perspectiva a poder unificar y poder darle forma a lo que la autoconvocatoria se propone hoy en relación a pensar que los debates que estamos dando hoy por hoy tenemos que pensarlos hacia adelante y pensar la proyección. Hace 2 años atrás, cuando la autoconvocatoria se forma, nosotros desde Rosario estábamos realizando las primeras reuniones. También estábamos pensando cuáles eran las caracterizaciones necesarias para poder impulsar el debate, como decían los compañeros, pero también es cierto que todavía ni siquiera se había empezado a discutir cuál era la proporción de la renegociación de la deuda con los bonistas y los privados.
Entonces, ya en ese camino la autoconvocatoria auguraba que lo principal que se necesitaba era un movimiento que, como lo que estamos diciendo ahora, pueda, de hecho, contemplar a todos los sectores que veníamos en contra del FMI, a todos los sectores que ampliamente en la calle, desde hacía muchos años, recabando la experiencia histórica, pero también habíamos salido a la calle ni bien Macri firmó el pacto con el FMI. Y esa era una experiencia que había que esbozar hacia adelante porque los momentos que se venían eran muy duros, en tanto y en cuanto se auguraba que, sin hablar de estafa y sí hablando de renegociación, lo único que no se discutía era que había que pagar. Entonces, compañeros, compañeras, me parece que sancionado ese camino, porque el acuerdo ya está y el FMI vuelve a ser parte, como hoy decían los compañeros que me antecedieron, vuelve a ser parte de la cotidiana y se vuelve a invisibilizar, si se quiere, en los medios de todos los días. Hubo muchísimo revuelo, muchísimo debate y fuimos muchísimos los sectores que a nivel nacional salimos a la calle cuando ese pacto se vota, cuando ese acuerdo se lleva adelante, y a cara lavada los sectores que decidieron acompañar ese acuerdo también decidieron negar que en la calle a nivel nacional, a lo largo y a lo ancho del país, éramos muchísimos, éramos miles, cientos de miles quienes estábamos diciendo no al acuerdo. Hoy estamos pagando mes a mes las consecuencias de ese acuerdo. Estamos pagando con la inflación, con la devaluación, con la depreciación de nuestros ingresos, con la imposibilidad de pensar en una alternativa que pueda pensar en la reactivación del trabajo para la Argentina y un futuro digno, que vemos cómo cada uno de los presupuestos terminan acotados en salud, en educación, en planes de vivienda, etcétera, etcétera. Estamos pagando esas consecuencias. Así que en proyección me parece que, así como en los distintos lugares donde venimos impulsando la convocatoria, cada una de las luchas es una experiencia de confluencia para decir suspensión del pago, porque si no, no va a haber ningún tipo de reivindicación ni de los trabajadores, ni de los ocupados, ni desocupados, ni de los estudiantes, ni de ningún sector que pueda llevar adelante ningún tipo de ganancia si no tenemos en cada uno de esos sectores como bandera la suspensión del pago. Eso hay que instalarlo, de hecho, compañeros, compañeras, así que me parece que más allá de las caracterizaciones en este momento, la amplitud y la unidad que buscamos va a venir de la mano del programa político y va a venir también del método que nos demos para poder amplificarlo en cada uno de los lugares en donde queremos que la autoconvocatoria vaya ganando terreno. Es específicamente con los trabajadores y las trabajadoras a la cabeza, es estando presente en profundizar cada una de las luchas sectoriales que estamos dando para que la autoconvocatoria pueda crecer a partir de un programa político, de esas reivindicaciones, pero también de un programa de fondo donde pueda cortar con la dependencia. Así que nada más. Gracias, compañeros. ¿Qué tal? Buen día, compañeras, compañeros. Gracias, saludar a los compañeros y compañeras de la autoconvocatoria. Yo soy Alfredo Cáceres, soy vocal de Subleva Tigre, militante de Opinión Socialista. Me parece muy trascendente lo que se está discutiendo aquí, pese a ser un puñado de luchadores y luchadoras. Creo que esta campaña está llamada todavía a ser una herramienta para poder hacer frente a esta situación, a este cuadro que compartimos todos, de volver a la Argentina un estatus colonial en manos del capital financiero, ahora no con el macrismo, sino con el gobierno del Frente de Todos, que creo que también hay que decirlo, subió con el discurso de no pagar la deuda con el hambre del pueblo, pero inmediatamente fue al acuerdo y a mantener a la Argentina en esta situación. Esto es necesario, me parece decirlo, porque nosotros, como bien dijo el compañero Julio Bambina, cuando empezó la campaña de la suspensión, lo que tenía como de novedoso era no solamente decir no pagar a secas, sino decirle a esos votantes
que creyeron en esa promesa, que aquí había una herramienta para, como primera medida, suspender el pago, investigar quiénes se la jugaron, cómo la jugaron, antes, ¿no? Porque ahora la campaña de que la paguen quienes la jugaron es tramposa, porque quienes dicen eso en el Parlamento ni siquiera levantaron la mano en contra, en su Parlamento, ¿no? Nosotros no creemos en que la salida para el pueblo trabajador vaya ni por los votos ni por el Parlamento, sin ignorar ni los votos ni el Parlamento, ¿no es cierto? Se acumula, se usa la tribuna, se ganan diputados, se amplifican las voces de la clase laburante, pero la clase laburante no tiene salida a través ni de los votos ni del régimen político del Fondo Monetario, que es el que hoy nos gobierna. Hoy con un sesgo presuntamente progresista y ayer con un sesgo autoritario, que son los que hoy están preparando las herramientas para volver al poder y terminar la obra que iniciaron en el 15 cuando ganaron las elecciones, ¿no? Me refiero al bloque de los agentes directos del capital financiero, que son el macrismo y toda la cría reaccionaria de esa derecha que conocen todos acá muy bien. Entonces nos parece a nosotros que la campaña tuvo el mérito de haber propuesto fórmulas concretas de unidad de acción, que es como la clave de la lucha política y social. Si no tenemos fuerza, no hay nada por cambiar, digamos. La fuerza, ¿cómo la acumulamos? Bueno, practicando la unidad de acción, cada uno con su martillo, todos el mismo clavo, contra esta deuda odiosa y todos los calificativos que acá se han mencionado, ¿no? Me parece que eso ha sido un gran mérito de este espacio, porque no se propuso acumular para tal o cual, se propuso acumular para un colectivo que tiene una tarea histórica, que es, sin esto no hay casa, no hay salario, no hay país viable, digamos, ¿no? Ni siquiera en los marcos de la burguesía tradicional, porque el saqueo que implica el modelo del Fondo Monetario es el que estamos viendo, 15 millones de personas fuera de toda posibilidad de vida, ¿se entiende? Entonces, esa barbarie cotidiana que la pagamos con estallido de toda clase en nuestros barrios, fenómenos de toda clase que se viven de descomposición social, es la deuda, ¿no? Así como las escuelas que se caen a pedazos, los hospitales, la precarización del trabajo, el salario que no alcanza. Bueno, no vamos a nombrar todos esos padecimientos. Esa es, se supone, en la experiencia de una Argentina que pasó por el 2001, la base material que empujaría a los sujetos y sujetas a defender el pan, el salario, el trabajo todos los días. Esa es la conexión que intentamos, por lo menos nosotros, hacer de esta herramienta de la campaña de la autoconvocatoria por la suspensión del pago, esa herramienta, ¿no? Por eso estamos con los compañeros también de Zona Norte, María Elisa Salgado, secretaria general del Sorteo de Tigre, el compañero Carlos Arrizuela, delegado de un frigorífico muy importante de la zona de Pacheco. Tratamos de llevar eso ahí, digamos, ¿no? Impulsar cosas dentro de la campaña que tuvieran que ver con que las sujetas y sujetos lo tomen en sus manos, digamos, ¿no? Porque este es el gran desafío, me parece. Entonces, en esa discusión sí creo que es necesario plantearse una perspectiva, algunos la llaman y se llama así, de frente único, de unidad concretamente, ¿no? Y ahí sí me parece que no hay que ser sectario. No ser sectario partiendo de lo que tenemos, digamos, ¿no? El gobierno que le prometió tal cosa a la gente, primero que hizo fue firmar con el fondo. Entonces partimos de ahí, pero hay que enfrentar al fondo y hay que luchar por la anulación de este acuerdo infame. Hay que luchar por eso. Y eso no se hace de otra manera que no sea como lo indica la experiencia de todos los pueblos que ya fueron nombrados acá, desde Chile, pasando por Ecuador, nuevamente en la calle, Colombia, cada uno de los pueblos, y en particular el argentino, que tiene también una experiencia de lucha con los gobiernos del Fondo Monetario y con los regímenes, aunque no haya puesto todavía una alternativa para reemplazarlo por otra cosa. Pero creo que justamente quienes estamos aquí tratamos de construir esa alternativa a partir de esa experiencia que existe en la Argentina, y me parece que el desafío de todas las organizaciones, y en particular de las que se reivindican clasistas, antiimperialistas y de lucha revolucionaria, trabajar por esa unidad de acción, por esa perspectiva de movilización, y bueno, ese es nuestro compromiso aquí hoy, digamos, ¿no? Ratificarlo. Creo que realmente estamos en un momento muy especial del mundo y que tenemos que tener esperanza en que la rebelión viene de momentos así y tenemos que trabajar por ella. Y lo llamo así porque creo que esa es
la experiencia que tenemos que empujar, la del 2001 y la de cada uno de los pueblos en América Latina, que fue contra un régimen. No pudo terminar de reemplazarlo, pero marcó un rumbo, marcó un camino y es por donde hay que seguir organizando. Así que saludar la autoconvocatoria, todas las iniciativas, por supuesto de cara al 9 de julio, me parece que es una fecha propicia, como ya desde las organizaciones que estamos, impulsar eso, ¿no? Todos juntos, todos en el mismo clavo y terminar con esta deuda odiosa, fraudulenta, que el régimen político lo mantiene más allá de quién gobierna en una etapa o en otra. Gracias, compañeras y compañeros. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Enzo Valenzuela, presidente del Centro de Estudiantes de Joaquín B. González y militante de la agrupación estudiantil 29 de mayo. Me parece importante hacer énfasis en algo que se mencionó anteriormente en este encuentro, en estos debates, que es la importancia de que justamente sean estos los debates que estén en el escenario político. Que todas las luchas populares sepan que un eje fundamental tiene que ver con la deuda externa y con la necesidad de la suspensión del pago y con su posterior o concluyente investigación. En ese sentido, me parece importante ampliar cada vez más la convocatoria que podamos tener hacia todos los sectores populares. Nosotros apenas asumimos la conducción del Joaquín González, tuvimos en nuestro instituto de formación docente la charla organizada desde la autoconvocatoria, causas y consecuencias de la deuda externa, y me parece fundamental que podamos replicar experiencias similares en todos los espacios que encontremos de lucha, porque como dije anteriormente, toda lucha popular tiene que tener como eje fundamental el eje de la deuda externa. En ese sentido, ampliemos a cada uno de los sectores estos debates, que estos debates no queden en este plenario, sino que estén presentes en cada una de las reivindicaciones, entre ellas la docente estudiantil, entre ellas la de la educación, porque sabemos bien que las consecuencias de la deuda externa repercuten directamente en la salud, repercuten directamente en la vivienda, en el trabajo genuino, en la explotación de los recursos naturales y fundamentalmente, como estudiante del profesorado, en la educación. Venimos hace muy poco tiempo de la reforma del estatuto docente, que no es otra cosa que una reforma laboral encubierta, y hay que llamarlo de esa manera en un contexto donde el FMI, con sus revisiones trimestrales y todas las condiciones que establece para, dentro del acuerdo firmado en marzo, la necesidad de que podamos llamar a las reformas laborales por su nombre, hoy se vuelve más importante que nunca, porque eso también es poner en juego lo fundamental que tiene que ser la lucha contra la deuda externa en la lucha popular. En ese sentido, nuevamente destaco ampliar la convocatoria que tengamos a todos los sectores y celebro infinitamente estos debates que aquí se están dando. Muchas gracias. Una agrupación que se llama Pariendo una Nueva Sociedad dentro de la zona oeste del conurbano bonaerense. Simplemente voy a ser breve. Tenía pensado que iba a haber comisiones que habían comentado. Me parece una pena que no las haya porque me parece que necesitamos más instancias de debate entre todos y todas, digamos, los que militamos, conocer un poco qué es lo que hacemos en cada lugar donde estamos, conocer cómo caracterizamos el momento. Me parece que es clave que nos conozcamos mucho más y en ese sentido me parece que en próximos encuentros sería interesante recuperar esta cuestión. Y no lo digo solo por una cuestión metodológica, me parece que estamos todos de acuerdo en que tenemos que construir fuerza para poder lograr este no pago a la deuda, pero el debate es cómo se construye fuerza. Y a mí me parece que hay una
digamos, hay una dificultad muy grande en ir a los barrios, a las escuelas, a las fábricas a discutir sobre este tema. Las movilizaciones son importantes, este tipo de encuentros son importantes, pero hay un desconocimiento profundo de qué es el Fondo Monetario Internacional, de qué es la deuda, de quién la contrajo, de cómo se contrajo, de cuáles son sus consecuencias para el resto de la población. Hay un desconocimiento enorme. De hecho, había una encuesta que salió cuando fue toda la discusión por la negociación que hablaba de que el 40% de la población no sabía quién había contraído la deuda. Estamos con un problema enorme y el problema es nuestro, si bien por supuesto que el problema siempre es la derecha, siempre es el poder concentrado, pero el problema es nuestro cuando no logramos construir la fuerza necesaria, que tenemos todas las de ganar, porque comparto con muchas caracterizaciones de que estamos viviendo un momento de crisis tremenda del capitalismo, y tendríamos todas las posibilidades y la iniciativa política de salir adelante. Pero me parece que necesitamos mucho más debate, muchas más discusiones y conocer efectivamente qué estamos haciendo para caminar los barrios, para caminar las escuelas, las fábricas y poder llevar esta discusión a todos los rincones y no solamente movilizaciones o encuentros en la ciudad de Buenos Aires o en otros lugares. Simplemente eso, gracias. Había un compañero allá arriba en la primera fila. Ahí está. Buenos días, compañeros, compañeras, compañeros. Mi nombre es Claudio, pertenezco al colectivo Emancipación Sur y bueno, agradecer y valorar esta convocatoria. Hoy decíamos, decía la compañera, que por ahí tendríamos que estar lleno, es verdad, es el deseo que tenemos seguramente cada uno, pero también pensaba que en momentos de una fuerte cultura, de una fuerte promoción que viene de los sectores de la derecha más recalcitrante, pero también en tiempos de aceptación del posibilismo, o quizás aceptación del imposibilismo, estar acá este lunes 20 de junio tiene que ser un valor para debatir esto que estamos debatiendo tan importante. Así que lo pongo como valor y como una alegría militante estar acá con todos ustedes. Julio hablaba hoy de que autoconvocatoria, y así lo sentimos, tiene que ser un espacio de iniciativa política y de aporte a la unión de la construcción del poder popular, de distintas causas que abrazamos desde esa base, que es la principal herramienta de dominación de los pueblos, que es la deuda eterna. Queremos valorar, felicitar a la autoconvocatoria como colectivo, pero también a esos compañeros y a esas compañeras que han sostenido este espacio con enorme generosidad, solidaridad, tratando de sostener, de impulsarlo, de articular y de ir convenciendo a distintos sectores a unirnos en esta lucha. Nos parece importante lo de autoconvocatoria en ese andar de estos años de tratar en lo posible, es verdad lo que decía la compañera, cuánto nos cuesta llegar a los barrios, a los vecinos para meter este tema, pero lo de autoconvocatoria ha sido muy importante de vincular este tema, esta principal herramienta de dominación con las distintas causas de la crisis que sufrimos como pueblo, de las distintas situaciones sociales. Pero quizás quiero traer un punto que ha sido permanente en la autoconvocatoria desde el inicio y en cada uno de sus documentos, en su andar y en su demostración concreta, que es la de vincular el tema de la deuda con el modelo productivo, este modelo productivo de saqueo, este modelo productivo de desigualdad,
de desarraigo de las comunidades, de hambre, de contaminación y de muerte. Nos parece que luchar por esta causa es también luchar por la transformación de este modelo productivo. Y lo vimos en cada uno de los documentos, y lo vimos en el andar el fin de semana pasado, ver flamear la bandera de autoconvocatoria, allá en Rosario, en la marcha plurinacional de los barbijos, contra ese modelo productivo que contamina, ha sido muy importante porque nos permite dialogar, debatir con el conjunto de las comunidades, de las asambleas que luchan en cada uno de los territorios, que acá está la causa que nos lleva a un modelo productivo que se confronta en cada lugar. Bueno, simplemente eso. Estaremos ahí aportando como podamos el 9 de julio y ojalá autoconvocatoria sea una expresión de unión del campo popular, de los que luchan en cada uno de los territorios del país. Gracias, compañeros. De paso vamos comentando que en función de que hay bastantes personas todavía anotadas, en unos minutos vamos a hacer un corte, así comemos media horita unas empanadas que hay y luego seguimos con el encuentro, con las intervenciones que hay. No sé si son empanadas. Bueno, algo. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé, me han dado, por un lado, yo soy Liliana Constante, de la corriente política de izquierda, CPI, como Julio. Manuel también, de la corriente política de izquierda, recién me dijo, no te vayas a pelear con nadie. Subo acá, me dicen que ahora vienen las empanadas, con lo cual todo el mundo me está esperando las empanadas. Las empanadas, perdón. Nos quedamos con todo. Gracias, ¿quién quiere empanada? Mejor, ¿quién quiere empanada? Bueno, entonces voy a achicar el pánico, quédense tranquilos. Soy madre y maestra, así que comencé, hablo hasta por los codos y con poder. Bueno, primero felicitar. Realmente, yo sé que todos lo sabemos, pero esto de estar acá ya es un aporte fenomenal. Como dijo un compañero recién preopinante, somos un puñado de militantes. Y los que no están acá están lo mismo. No los vemos. A veces se ocultan un poquito, pero están. Habrá que hacer las cosas lo mejor posible como para que la próxima estén. Pero bueno, solamente felicitar realmente el trabajo de coordinadores y militantes de la autoconvocatoria que desde el principio se han deslomado, y lo digo porque yo no estuve dentro de los que se deslomaron. Yo milito en contra del FMI, del CIADI, me conocían como la señora del CIADI, o por lo menos la divorciada del CIADI, pero no la señora del CIADI. Conozco en esas batallas a Nina y a Beverly particularmente. Quiero puntualizar una sola cosa. La vinculación del tema de la deuda con el modelo productivo, que comentaba, todos lo comentaron, pero Claudio, que no se conoce, Claudio lo dejó marcado. Y Zambrano, el compañero Zambrano, cuando comentó esto de propiedad privada, o sea, la síntesis, capital, propiedad privada, ¿no? Lucha concreta. Retomo lo de Nina, en esto de articular las luchas específicas, como la de las mujeres y demás disidencias y otras disidencias. Retomo lo de Nina, porque nada más consustancial con la producción que la reproducción.
Así que no pueden estar desvinculadas todo lo que sea derechos reproductivos con la producción. Y una sola postilla, y no es para hacer un debate, sobre todo porque Manuel me dijo, no te pelees con nadie. Y sé que no me voy a pelear, pero tomo algo que dijo Berger, que lo trae de Mushnik, como esta nueva orientación, un aporte interesante, esto de no hablar de deuda, porque, bueno, yo quiero comentarles, no tengo demasiados años en este planeta, pero de lo que recuerdo con Beverly, por ejemplo, inclusive en Kenia, si no me equivoco, hace mucho que los pueblos vienen diciendo: nosotros somos los acreedores, no los deudores. Y es cierto que cuando no se dice, cuando no se habla, cuando no se expresa un concepto, puede quedar la idea o la tentación de que esa materia que forma el concepto desaparece. Eso es una mentira. Pero sí es usada por el discurso político. Por eso nosotros tenemos que tener bien en claro que, si bien somos los acreedores, tenemos que hablar de la deuda, porque es parte del lenguaje del dominador. No porque no se mencione, desaparece. Fíjense, no se menciona la propiedad privada, y está. Y no se menciona el capitalismo, y está. Y por ahí no es necesario decir las palabras concretas, pero los pueblos viven la propiedad privada, viven los despojos propios de la propiedad privada y del capitalismo. Entonces, nada, yo vengo de una familia donde eran todos laburantes. De hecho, tengo el orgullo de que me hayan hecho nacer en un conventillo donde vivía mi familia materna, y se hablaba mucho con refranes, porque eran toda gente muy mayor. Y entonces se decía: no tanto Gregre para decir Gregorio. En algunas cosas sí. Seamos prolijos, tenemos que juntarnos, ampliar la base de sustentación de la lucha política. Pero esa base de sustentación va a ser más sustentable si no evitamos los debates que hay que poner en juego. En eso de articular las luchas tiene que ver con articular nuestros discursos, nuestra forma de decir. No para que todos digamos lo mismo, sino para que podamos sostener desde un lugar sensible y efectivo lo que estamos diciendo. La deuda existe, y la represión que soportan nuestros países, nuestros pueblos, muestra que la deuda existe. Entonces, esa es la lucha fundamental. Y por eso aplaudo nuevamente lo de la autoconvocatoria. Nina, qué gusto verte acá. Y no digo más porque están todos pensando en las empanadas, así que seguiré en otro momento. No estamos seguros si son empanadas. Vamos a hacer una o dos intervenciones más y ahí sí vamos a ir para el momento almuerzo. Pablo Guzmán, ¿dónde estás? Buenos días, compañeras, compañeros. Muy brevemente, se ha dicho mucho. Desde la autoconvocatoria traíamos como eje principal amplificar una campaña por la anulación del acuerdo con el Fondo Monetario, que es lo que fuimos discutiendo en todo este último periodo. Eso significa seguir sumando voluntades de organizaciones, de compañeras, de compañeros en todo el país, que fuimos sumando, porque se logró un nivel importante de movilización desde nuestras propias organizaciones y también con un conjunto de otras organizaciones que ya fueron mencionadas acá, el PIB, otras organizaciones de la izquierda, un conjunto de sectores críticos
dentro del propio Frente de Todos, etc. Pero de lo que se trata sobre todo es de construir eso en una lógica de que se pueda hacer las cosas distintas. En el proceso previo a la autoconvocatoria habíamos logrado desde distintos movimientos, organizaciones, instalar con fuerza la consigna de la deuda es con el pueblo y no con el Fondo Monetario. Esa consigna, que sigue estando acá y que es una consigna central, tiene que amplificarse en cómo se hace. Porque como dijo algún otro compañero, también hay una trampa ahora de este planteo de pagar, que los jugadores paguen la deuda, cuando en realidad lo que hay que hacer es discutir y debatir el no pago de esa deuda en base a una investigación profunda. Y esto tiene otro concepto que trabajamos bastante en las asambleas, en las reuniones, en distintos lugares, que es cómo instalar que además investigar la deuda es investigar quiénes son los responsables de esa deuda, cómo se castiga, cómo se instala el juicio y castigo a los responsables de la deuda, tan terribles como los responsables de la represión estatal, y tan nocivo para todo nuestro país y para el conjunto del continente como los responsables de la represión estatal. Es decir, hay que instalar quiénes son esas responsabilidades, que no es un ente aislado, sino hay responsables con nombres y apellidos que deben ser sancionados. Y ese es uno de los objetivos en ese sentido permanente. Plantear una campaña por que la etapa de la campaña es la anulación del acuerdo, da una serie de tareas. En ese sentido, la convocatoria que hicieron de las organizaciones del FIT a una reunión para discutir una actividad para el 9 de julio es muy importante, muy valorable. Habrá otras iniciativas, no se agota en una iniciativa, y hay que saber que tenemos que seguir uniendo fuerzas para pegar todos juntos y juntas, porque la pelea es muy dura y para construir esa alternativa política masiva que se dice acá, esta pelea es central y decisiva. Si logramos un movimiento masivo, como logramos en algunos momentos, masivo y consciente, contra el poder financiero del FMI y los grandes dueños del negocio de la deuda eterna, lograremos derrotarlo. Ese eje es fundamental en cualquier programa de acción común que hagamos desde la Argentina y desde el pueblo. Nada más, compañeros. Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras, soy Juan de la Mesa Nacional de la Cuba MTR. En principio saludar este encuentro desde la Cuba y un poco haciendo mención a las dificultades que mencionaban algunos oradores anteriormente. Nosotros como parte de la autoconvocatoria la hemos usado de herramienta para el debate en los barrios y con los compañeros y las compañeras en función de poder comprender qué es esto del Fondo Monetario Internacional, qué es esto de la deuda y qué lugar tiene este proyecto o esta división internacional del trabajo y el desarrollo del capitalismo para los trabajadores pobres. En ese marco hemos destacado con movilizaciones nacionales en las distintas provincias del país, en la última del 10 de marzo, en el Congreso, donde se aprobó la sesión de diputados, donde se aprobó el acuerdo con el fondo. Hemos sufrido una persecución muy grande contra nuestros compañeros y compañeras, entre los cuales está Jaru Rodríguez y Julián Lazarte, dos compañeros de nuestra organización que estuvieron detenidos y que gracias a la lucha de todos y de todas, hoy podemos decir que están en libertad. En este marco y en este día tan particular se mencionaba a Manuel Belgrano y nosotros queremos decir que es importante reivindicarlo, pero también es importante reivindicar a todo ese pueblo heroico que como ejemplo en el éxodo jujeño,
Es decir, que sin ese pueblo empobrecido, muchos de ellos esclavos, no se hubiera logrado aquella gesta heroica. Hoy ese pueblo empobrecido está en los barrios, está en los márgenes de las grandes ciudades, estamos sin trabajo, muchos somos jóvenes y no conocemos lo que es el trabajo registrado y nos rebuscamos como podemos. Pero venimos desarrollando una lucha muy importante junto a la unidad piquetera y al Frente de Lucha Piquetero. Nosotros decimos que venimos luchando contra las implicancias directas de ese acuerdo con el fondo y del ajuste que quiere llevar el gobierno y las clases dominantes. Hemos hecho acá en la 9 de julio, hemos llenado la Plaza de Mayo, hemos cortado accesos a la capital, un sinfín de actividades de lucha que han redundado no solo en ganancias de reivindicaciones para el movimiento piquetero, sino también para el conjunto de los trabajadores que no están registrados, como han sido los ingresos familiares extraordinarios durante la pandemia, o incluso el IFE 4, que no fueron solo para el movimiento piquetero, sino para el resto de los sectores populares que están empobrecidos. Tienen nuestro compromiso de que vamos a acompañar a la autoconvocatoria, de que vamos a estar colmando las calles cada vez que nos convoquen. Serán 9, serán otras fechas, siempre el movimiento piquetero va a estar dando la lucha junto a los trabajadores ocupados y el resto de los sectores de la sociedad. Y cierro diciendo e invitando, el domingo 26 de junio se cumplen 20 años del Puente Porredón, del asesinato de Darío y Maxi. Nosotros lo reivindicamos porque expresa lo mejor de nuestra historia. Expresa a Darío, que frente a la represión y a las balas de plomo demuestra su solidaridad, que se quedó atendiendo a un compañero herido aun cuando la represión acechaba. Eso es lo mejor del movimiento piquetero y eso es lo que apuntamos a construir hasta la victoria siempre, compañeros. Quedan todavía bastantes intervenciones, por eso hacemos ahora un corte de media hora para no estirarlo tanto. Están poniendo las mesas en el patio, así que eso, cortamos un ratito.